Hola, ¿cómo están todos? Yo otra vez por aquí haciendo un nuevo video. Me han escrito y me han pedido que amplíe un poco más la información sobre la generación Z y bueno, es lo que quiero hacer. He escrito un ensayo sobre esta generación Z y quiero compartirlo con ustedes, especificando que, bueno, no solo que yo trabajo con chicos de esta generación, comprendida entre 1995, los nacidos, ¿no? En 1995 y 2010. Además, soy mamá de 3 chicos de esta generación. Mi hija mayor nació, digamos que al inaugurarse esta nueva generación Z, tiene 27 años actualmente. Ella ha nacido en 1988. Y mi hijo menor ha nacido en 2004, ¿no? O sea que ya hacia el final de lo que sería el rango de esta generación. Y mi hija, la segunda, la del medio, nació abriendo el milenio, el año 2000. Entonces, además de que mi ocupación me hace estar muy en contacto con esta generación, ¿no? Porque soy terapeuta, también tengo 3 hijos, ¿no? Que están comprendidos en este rango. Entonces, creo que tengo suficiente información para poder compartirla con ustedes. Voy a tomar un poco de la infusión para que no se me seque la garganta de leer, porque les voy a leer un ensayo que he escrito para compartirlo con esta gente que estaba interesada en saber un poco más sobre esta generación y qué implica, ¿no? No he hecho algo muy profundo, sin embargo, creo que estoy dando una información que sirve de base para tratar de entender todo lo que esta generación es y puede aportar además. Bien, generación Z en el sur global. Específicamente estoy hablando de la generación Z en el sur global. Sensibilidad, pragmatismo y reprogramación del poder político digital a través de la generación Z. Así se llama mi ensayo. Bien, comienzo a compartirlo con ustedes, se los voy a leer. La generación Z no solo usa redes sociales, las reconfigura, altera sus lógicas y obliga a instituciones, medios y marcas a adaptarse. Quizás estemos frente a la transformación sociocultural más importante de la última década y recién estamos comenzando a entender a esta generación. La irrupción de la generación Z en la esfera pública inaugura una paradoja pero muy fértil. Una generación etiquetada por un lado como hipersensible y frágil, le han llamado la generación de cristal. Este término ha sido acuñado por la filósofa española Montserrat Nebrera, ¿ya? Para que sepan de dónde viene ese término. Pero al mismo tiempo, ¿no? Esta generación despliega formas inéditas de pragmatismo político, movilización estratégica y audacia cultural, porque son la primera generación de nativos digitales 100%, ¿no? Entonces, al mismo tiempo, ahí está la paradoja, ¿no? Que por un lado tenemos una mirada miope cuando les llamamos la generación de cristal y los vemos así como un poco inútiles, ¿no? O solo llorones, y no es así. Hay que ver el contexto completo de lo que es esta generación. Bien, continúo. Entonces, simultáneamente, son hijos de la fragilidad emocional de la generación X, mi generación, y arquitectos de una voluntad transformadora propia de la era tecnológica. En ellos, paradójicamente, la sensibilidad se vuelve trinchera, la vulnerabilidad método y lo íntimo herramienta política. A diferencia de generaciones formadas bajo lógicas de estabilidad y acumulación progresiva, los baby boomers, la generación Z nace en la intemperie con la alarma de la crisis climática,
la erosión democrática, ¿no?, a lo que ellos responden con el activismo, por eso es que ha habido tanto activismo últimamente, guerras informativas, ¿no?, esta desinformación viral o lo que le llamamos la fake news, ¿no?, entonces que es algo que nos pone muy ansiosos, ¿no?, entonces ellos nacen con esto. También una precariedad estructural, todo es más difícil para ellos, estados fallidos, sobreideologizados, ¿no?, además con ideologías con las que ellos no se identifican, colapso de instituciones educativas y de los espacios laborales tradicionales, porque la inteligencia artificial está haciendo muchos cambios, ¿no?, con los espacios laborales. Bien. Voy a bajar un poco. Si los baby boomers crecieron con la promesa del progreso y la generación X con la desilusión, la generación Z aparece en un paisaje tecnologizado donde la ilusión misma se ha fracturado. Ante ello, su reacción no es la resignación, sino la reinvención del espacio simbólico y también, por supuesto, como lo hemos visto últimamente, el espacio político. Esta hipersensibilidad tal vez ha sido confundida con una inteligencia social, ¿no? Por eso los vemos como que se quejan de todo, sin entender realmente nada. Bueno, ahora voy a profundizar en este aspecto. La crítica a la hipersensibilidad de la generación Z suele pasar por alto un hecho profundo. Esta generación convierte la sensibilidad en radar y herramientas de diagnóstico social. Puede que no nos guste mucho a nosotros, sin embargo, es una realidad. No toleran lenguajes violentos, desigualdad naturalizada, ni jerarquías incuestionadas. Y esto no lo hacen porque son populistas, por si acaso, o porque están con esta ideología, no. Y tampoco porque son defensores de causas perdidas como tratan de hacerlos ver. No. Lo hacen por conciencia histórica post-trauma, porque han nacido en una época donde hay muchos desafíos y muchos retos. Entonces, no podemos minimizar ni simplificar estas conductas de la generación Z, llamándolos despectivamente como si fueran producto de un síndrome, ¿no? La generación de cristal, porque además lo hacemos despectivamente, los llamamos así despectivamente. Porque yo les hago una pregunta, ¿quiénes han criado a esta generación de cristal o generación Z? Creo que si nos respondemos, bueno, ahí estamos los de la generación X y también algunos millennials, ¿no? Entonces, esto que estamos viendo, o sea, lejos de solo criticar, debería ser algo que nos haga reflexionar y además preguntarnos qué necesitan de nosotros. Bien, sin embargo, los fenómenos de jóvenes de la generación Z, liderando resistencias ciudadanas, o sea, siendo voz de un grupo, ¿no?, contra lo que hemos visto últimamente, la represión digital, el derecho a la educación, contra la violencia y también contra la corrupción, ¿no? Esto lo hemos visto en los últimos acontecimientos, este 2025, en Nepal, también en Filipinas, Marruecos, Madagascar y en Perú. Y otros que también, ¿no?, muestran cómo esta generación Z participa activamente. El 2019 aquí en Bolivia hemos tenido también a la generación Z, ¿no?, protestando contra el fraude. Y han hecho un movimiento tan grande que se ha declarado fraude en las elecciones del 2019. Entonces ellos también han abierto puertas, no son solo niños llorones y muy delicados, ¿no? O sea que hay que tomar en cuenta esto. Entonces, bueno, ellos nos muestran que esta generación siente intensamente, pero también graba, denuncia, archiva, viraliza, organiza y expone. La lágrima
y el algoritmo se encuentran para accionar en lo que llamamos la generación Z. Ellos tienen un pragmatismo digital y un voto disruptivo. Yo les comentaba en el anterior video que hice hablando sobre la generación Z que esta generación cuando va a votar, no va a votar desde lo que los que hacen marketing político presume, ¿no? Y les había explicado que ha sido el gran error en Bolivia, estoy hablando de mi país, ¿no? De Durán Barba, que fue el asesor político de Tuto Quiroga. Yo creo que uno de los grandes errores que ha tenido ha sido ese. Creer que los métodos antiguos ya pasados, porque es un baby boomer, Durán Barba, y creer que esos métodos podían funcionar con un gran grupo que tenemos en nuestro país de generación Z, porque eran, si no me equivoco, el 40% del grupo que iba a votar. Y por otro lado, en Argentina también hemos tenido un fenómeno parecido, ahora último, cuando contra todo pronóstico, incluso contra el pronóstico que hizo Durán Barba de que Milei iba a perder porque estaban en un país donde la juventud es proizquierda, antiimperialista, y que esto de haberle dado la mano a Trump o Trump haberle dado la mano a Milei para ayudarlo con la economía, en vez de ayudar iba a perjudicar mucho. O sea, para que se den cuenta que por lo menos, bueno, el ejemplo que estoy dando ahora de Durán Barba, los baby boomers y los de la generación X tienen mucho que aprender, tienen que ponerse al día, tienen que actualizarse con esta generación, ¿no? En vez de llamarles solo niños llorones o generación de cristal, deberían enterarse algunas cosas que ahora les voy a compartir. Si la sensibilidad define su ética, el pragmatismo define su estrategia. El voto de parte de la juventud, en el caso de Argentina, por ejemplo, a favor de Milei, impulsado no tanto por la adhesión ideológica, sino por una expectativa de ruptura y movilidad social conectada a imaginarios globales, ¿no? Trump, Silicon Valley, promesa de meritocracia, ¿no? Todo esto muestra que la generación Z está apostando por el progreso y que no lo está haciendo desde un concepto moral, sino desde un horizonte de supervivencia personal. Había dicho en el anterior video que es una generación pragmática, ¿no? Que es muy práctica, entonces no olvidemos eso. El quiero progresar no contradice. El quiero progresar para la generación Z no contradice el quiero justicia social. De hecho, lo complejiza. Lo obliga a coexistir con la precariedad económica y la ansiedad que provoca para ellos el pensar en un futuro, ¿no? Entonces, quieren juntar el quiero progresar con el quiero justicia social, ¿no? Que de hecho también en algún video hablé de eso, que lo que ha faltado también en las campañas políticas de mi país es tomar en cuenta a todas las partes de la sociedad boliviana, ¿no? Que decir que uno no quiere socialismo del siglo XXI nunca más porque es empobrecedor, no significa que yo dejo de tomar en cuenta a todas las partes de esta sociedad boliviana y que las integro, ¿no? Con unas políticas públicas de integración que ya deberían haberlas mencionado cuando estaban presentando sus programas políticos, los candidatos. Sin embargo, se han enfocado mucho en la economía, claro, porque estamos en una crisis económica, lo cual está bien y tenía que hacerse. Sin embargo, han olvidado muchas cosas que deberían haberse mencionado como parte del programa, ¿no? Yo lo sugerí a un grupo de gente que trabajaba con Tuto, pero bueno, estaban con marketing político. En fin, continúo, ¿no? Porque tienen que conocer los que hacen marketing político para las próximas elecciones. Más vale que se preparen y no cometan todos los errores que cometió Durán Barba, aunque le cueste a él admitirlo, porque, bueno, baby boomer. Bien, la generación Z navega entre la ética y la urgencia, entre TikTok como ágora democrática y también como mercado de aspiraciones.
entre la lucha contra el capitalismo salvaje y el deseo de emancipación económica, entre los derechos sociales y el culto al emprendedurismo. No son incoherentes, son hijos de un sistema incoherente, gestado por las generaciones que los anteceden. Entonces ellos ahora lo que están haciendo es sobrevivir y todavía no tienen suficiente experiencia porque son muy jóvenes. Sin embargo, con el tiempo yo creo que esta generación va a hacer muchas cosas, muchos cambios. Por las características de los tiempos que les ha tocado a la generación Z, están expuestos a la trampa de la cultura de la inmediatez y la pérdida de la memoria histórica. Y aquí es donde voy a hablar de dónde podemos nosotros participar como generación X, como millennials y, bueno, los baby boomers. Sin comentarios. La cultura digital acelerada, ¿no? La notificación, el scroll, el microvideo, introduce otro dilema para esta generación: la falta de anclaje, porque quedan sumergidos en una especie de amnesia histórica que se puede volver muy peligrosa. Y ahí es donde la generación X y los millennials pueden participar como una parte de este proceso que les toca vivir a los de la generación Z. La falta de comprensión profunda que tiene la generación Z de los procesos históricos y de las estructuras de poder desde un pensamiento crítico y objetivo hace que su activismo a veces se vuelva como el fuego de la paja, el fuego que hace la paja, se enciende instantáneamente y deslumbra, pero rápidamente también se apaga y no calienta. Por eso sostengo que no les falta sensibilidad ni pasión. A veces lo que les falta es anclaje. Y sin anclaje, las fuerzas pueden volverse un impulso que es muy efímero, ¿no? Entonces es necesario ayudarlos con esto. ¿Y cómo podríamos nosotros prestar esta ayuda a la generación Z? Aquí hay unas ideas, ¿no? Acompañando sin colonizar. No tenemos que ir como, oh, mira, yo que ya llevo en la política, no sé, 20 años, 30 años, yo te voy a decir cómo hacerlo. No. El reto para generaciones anteriores, la X, la generación de los baby boomers y de los millennials, no es controlar ni corregir y ponernos en esa situación con la generación Z, sino ser mentores sin invadir. Ofrecer profundidad sin clausurar su creatividad. Transmitir memoria sin sofocar la innovación con la que ellos pueden aportar. Ser un puente. Pasar del ustedes no saben a qué necesitas saber para ir más lejos. Cambiar la autoridad vertical por sabiduría disponible y horizontal. Reemplazar el paternalismo por alianza generativa. Ser archivos vivientes y no voces que censuran y juzgan. Inspirarlos sin pretender ocupar el centro. A la generación Z no hay que darle instrucciones, hay que abrirles los depósitos de la historia para que la transformen según los tiempos que corren y tomen las riendas más adelante cuando les toque. Mostrarles las raíces sin imponer las rutas que deben recorrer. Nosotros aportamos con la sabiduría de las capas profundas del tiempo la historia y ellos gestarán los nuevos lenguajes y las nuevas formas y quizás mucho más humanas. La transferencia intergeneracional ya no es una herencia, es un hackeo de conocimiento compartido. Bien, y para finalizar este ensayo, como conclusión, la sugerencia a la nueva política del siglo XXI, la generación Z
no es una generación perdida ni es una generación de cristal. Es la generación que tendrá que enfrentar al colapso, la que se atreve a sentir y actuar al mismo tiempo, que mezcla lo íntimo con lo político, lo emocional con lo estratégico, lo comunitario con lo aspiracional. Son la primera generación que entiende que la lucha ya no es solo territorial, sino simbólica, digital, narrativa, afectiva y económica al mismo tiempo. Son la primera generación que no busca ocupar el sistema heredado, sino que buscan reprogramarlo. Algo que nosotros, los de la generación X, los baby boomers y los millennials, estamos ofreciendo mucha resistencia para que cambie. A nosotros, como generaciones previas, nos toca decidir si seremos muros o puentes para la generación Z. Bueno, eso es lo que les quería compartir hoy. Y bueno, voy a tratar de hacer un par de videos más sobre la generación Z, si puedo, explicando algunas otras cosas, y también sobre libertad de expresión, que fue el tema con el que empezamos con la generación Z. Ahora voy a ampliar un poco más todo lo que es libertad de expresión, también hablando de algunas cosas más específicas. Nos vemos pronto.